con esta expresión del islamismo fundamentalista que ha cobrado ya la vida de muchísimos cristianos y, en algunos casos, el sufrimiento de los obispos ha sido un martirio también, al ver que su pueblo está haciendo, que los están matando y no pueden hacer mucho. Y hace pocos días se conoció a este obispo africano de Nigeria, no sé si lo han leído, que contaba que en un momento de mucha oración él estaba muy golpeado porque estaba en la zona más complicada, de mucha persecución, y entonces dice que estaba adorando a Jesús en la Eucaristía y de pronto vio como que una espada salía del lugar donde estaba Jesús. Y cuando la tomó se convirtió en un rosario. Y sintió que la voz le decía, con esto vencerás a Boko Haram. Y la Virgen nos dice a nosotros tantísimas veces que el rosario es un arma poderosa, que si rezáramos con el corazón, que si nos entregáramos más a ella, muchas de las cosas que vivimos ella las detendría. Diríamos, confiemos en que ella, con esas promesas suyas, siempre está a nuestro lado y va a ayudarnos y va a auxiliarnos para todas esas realidades que estamos viviendo. Por eso, rezar el Santo Rosario con el corazón. Hay que, ayer yo cuando visitaba a esta señora en Florida, esta señora enferma, me decía que ella le cuesta mucho porque es medio larga la oración, ¿verdad? Pero claro, después que uno entra, la casa se llena del perfume de la Virgen. Entonces, lo que parece largo empieza a ser familiar, porque desde afuera es una casa desconocida y a uno las cosas, ¿verdad?, le parece que están como en un tiempo excesivo, pero cuando entra, la Virgen lo recibe con tanta amabilidad que las cosas empiezan a hacerse cercanas, conocidas, y el perfume de la Virgen se esparce en la oración, de manera que la gracia nos va ayudando a rezar, nos va volviendo amigos de lo que inicialmente no nos sentimos tan amigos. Además, yo digo, si uno es capaz de aguantarse un noticiero 1 hora y pico, ¿no? Eso sí que es un martirio. No va a estar un ratito con el rezo del Santo Rosario, no va a estar con la Virgen como compañera en ese camino. Bueno, el encuentro nuestro del día de hoy saben que nos acompaña la gente de Radio María que está en el interior del país, en distintos lugares. Es una alegría unirnos a ellos, que nos acompañan desde tantos y desde tantos lugares. ¿Cuál sería la temática del día de hoy? Es una temática, por decirlo así, muy actual, muy actual. Tiene que ver con algo que los papas han venido viendo y con algo que también un santo, San Luis María Griñón de Montfort, que muchos de los que están acá tienen la gracia de que Marcelo esté dando el tratado sobre la verdadera devoción a la Santísima Virgen, ellos avisoraban. Es como que a la Virgen el Señor la cubrió y y no dejó ver todo lo grande que era en ese inicio de su vida pública. Cuando nosotros buscamos cosas sobre ella en la Sagrada Escritura, encontramos algún datito sobre ella, ¿verdad? Nos damos cuenta que es gigante. Pero los discípulos que andaban por ahí con ella y que andaban de un lado para otro con Jesús, intuían las cosas, pero el Señor quería más bien que su madre estuviera allí de un modo más oculto. Y este santo, San Luis María Griñón de Montfort, dice que al final de los tiempos ella resplandecerá
porque es más poderosa que un ejército cuando se enfrenta a Satanás. Es un ejército contra Satanás. Le ha dado el Señor un poder contra el mal que hace temblar al mismo infierno cada vez que se invoca su nombre. Y eso es lo que dicen los exorcistas. Dicen eso, que cuando se le invoca a ella es como que es. Y a veces cuando se han preguntado a qué se debe que ella goce de ese poder tan grande, dice que se debe a que en un momento determinado, después de haber creado a los ángeles, se reveló, según algunos padres de la iglesia, ¿no? Se reveló que habría un momento de la historia en que el Hijo de Dios se iba a hacer hombre. Y al mismo tiempo que los ángeles iban a tener que cuidar de los hombres. Nosotros tenemos ángeles custodios, ¿no? Todos tenemos un ángel custodio. Me imagino yo, cuando yo lo conozca así más de cerca, dirá: los dolores de cabeza que me diste, insoportable, todos los dolores de cabeza que me diste. De manera que tenemos ángeles custodios. A pesar de que a veces se nos olvida eso, el Señor ha confiado a un ángel esa peregrinación nuestra. Y que siendo más perfecto que nosotros, porque no tiene materia, y en virtud de que no tiene materia, tiene una cercanía mayor con Dios, que es espíritu, pero en un momento determinado se reveló que ese Hijo eterno de Dios se iba a ser hombre, y que los ángeles tendrían que cuidar de los hombres, pero que además tendrían que adorar a ese que se iba a ser hombre. Y algunos de ellos dijeron como: está todo bien, pero nosotros somos superiores. ¿Cómo vamos a adorar a un hombre? Pero es que el que se va a hacer hombre es el Hijo de Dios, es el Hijo eterno de Dios. Y parece ser, esto va por mi cuenta, así que no es, nadie lo ha publicado ni nada, parece ser que algunos accedieron diciendo: está bien, es el Hijo de Dios, bueno, se va a hacer hombre, a pesar de que nosotros somos superiores porque somos mucho más perfectos, pero bueno, como este es el Hijo de Dios, vamos a adorarlo, vamos a darle todo lo que se merece por ser el Hijo de Dios, pero está bien. Y allí vino, digamos, la frutilla de la torta, porque se reveló que también iba a haber alguien que iba a estar muy íntimamente vinculada a este Hijo del Hombre, es decir, a este hombre a quien tendrían que adorar, y que ella iba a ser la reina de todos. Ah, dijeron otros. Ah, no. No, porque al Hijo de Dios sí. Pero a una criatura. A una criatura material. A una criatura material nosotros vamos a tener que aceptarla como reina de todos, como reina del cielo y de la tierra, reina de todo lo creado, de todo lo creado. Y allí entonces algunos dijeron: ah, no, hasta acá vamos, pero para acá no. Y sabemos por la Sagrada Escritura que a partir de ese momento se rebelaron algunos y dijeron: no. Se rebelaron bajo una consigna, un grito que ha quedado presente en la historia y del que a veces se sienten ecos: no te serviré. No te serviré, gritaron. Y este grito de rebelión contra Dios, contra su plan y contra los que en ese plan iban a intervenir, hizo justamente que el Señor, ¿verdad?, cumpliera lo que había prometido. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, nació Jesús, el Hijo de María. El Señor cumplió. Llegó el momento supremo y nacido de mujer, se hace presente en medio de nosotros el Hijo de Dios. De manera que estaba el Hijo y también ya estaba allí la reina. Ya estaba a su lado la reina. Esta que justamente algunos de ellos habían visto como una locura, tener una reina que es material, siendo que nosotros somos seres espirituales perfectos.
De manera que en los tiempos finales, dice San Luis María Griñón de Montfort, a esta que ocultó la va a mostrar en todo su esplendor. La va a mostrar para que todos la vean. Va a mostrar el poder que tiene. Va a mostrar el vínculo tan íntimo al Señor, que así como ella preparó la primera venida, va a preparar también la segunda, decían algunos. Así como preparó la primera, va a preparar la segunda. Y así como uno leía, diríamos, con una comprensión, el misterio de esa mujer del libro del Apocalipsis, esa mujer que aparece en el cielo, y entonces se vio una señal en el cielo, una mujer vestida de sol, entonces nosotros ahora empezamos a verla en el cielo. Pero lo más impactante es que no solo la vemos en el cielo, sino que baja a la tierra. Y aunque no posa sus pies sobre la tierra, siempre permanece, diríamos, sobre una nube o sobre una realidad que muestra que es del cielo y que viene del cielo y que allí nos quiere llevar, pero es esa señal, claramente. Y a esta presencia tan increíble de la Virgen María a lo largo de la historia, es justamente a lo que el Papa Pío XII llama la era de María. Dice, estamos en la era de María. Sí, estamos en un tiempo en el que la Virgen se aparece. Se aparece. Y cuando se aparece viene con un mensaje del cielo para los hombres. ¿Y qué motivación hay detrás de esto? Por un lado, ejercer su condición de madre. Porque cuando el Señor le entrega esta misión de ser madre, ella, diríamos, no es que se cree que esto es un título que va a poner en el currículum. O sea, además de todo lo que soy madre, ¿no? No, sino que vive como nadie lo que el Señor le confía. Es madre, vive como madre. Y si vive como madre, está preocupada por sus hijos. Y hace todo lo posible porque sus hijos no se unan al grito que permanece presente en el mundo y que dice, no te serviré. No te serviré. Y por eso ella, diríamos, como que funda también una suerte de camino que dice, hágase en mí según tu palabra, que se cumpla. Fiat en latín, hágase, hágase. La misma palabra con la que comienza, ¿verdad?, la Sagrada Escritura en el libro del Génesis. Y Dios hizo. Esa acción creadora de Dios se hace presente en esa palabra de la Virgen. Hágase en mí según tu palabra. Quiere decir que a ese no te serviré aparece en el horizonte esta acción poderosa de los que ahora se ponen detrás de esta reina. Que el Señor quiere en los últimos tiempos sea conocida con todo su poder, con toda su majestad. Y aquí tratemos de algún modo de atisbar, por lo menos, algunos elementos importantes de lo que tiene que ver. Es decir, uno puede decir, ¿y cómo llegamos hasta aquí? Y bueno, llegamos por una tragedia. Una tragedia que cometieron los primeros padres. Una tragedia. Y cuando leemos en el comienzo del libro del Génesis, que yo agradezco a quien me regaló este forro, pero no sé quién me lo regaló, pero ahora me dieron esa sorpresa, que me encontré con que tenía acá el forro de la Biblia y digamos, lo agradezco porque lo que no sé ahora dónde están las marcas de las cosas que yo había puesto para el retiro, pero bueno, seguramente se me perdieron las marcas. De todas maneras, es más importante este gesto del forro que las marcas de los textos que yo iba a usar. Pero por lo menos si nos acercamos, y además pusieron acá el lema que yo elegí para mi ordenación diaconal, permaneced en mi amor, porque es la frase que Jesús les dice a los discípulos en Juan 15:9, les dice permanezcan en mi amor. Es como si dijéramos, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que permanecer en su amor, no tenemos demasiadas posibilidades. Bueno,
Y en el libro de Génesis se dice que esa tragedia comienza con una serie de protagonistas. Y a pesar de que es una historia que cuenta la verdad. Nosotros habitualmente estamos acostumbrados a hablar del mito. Y cuando uno dice es un mito, está diciendo es una historieta. Hicieron una historia y la cuentan como si fuera un folclore, pues esto es mentira. Acá, el género literario, mito, que se utiliza para contar esos primeros capítulos de la Biblia, no es el mito que hace una persona para contar una historia, diríamos, sencillita. No, es que es Dios el que está acá atrás. Entonces es la verdad de Dios que se cuenta bajo una forma, pero que no cuenta una historieta. No está hablando de Superman. Superman ya pasó, ahora hay otros más actuales. El Hombre América, ¿no? El Capitán América, uno que anda con escudo. ¿Ya pasó también? Me dicen allá atrás que ya pasó los muchachos. Bueno, o sea que de los superhéroes yo no. Y en esa historia, en ese comienzo ya nos damos cuenta que se encuentran allí la serpiente, se encuentra la mujer, se encuentra el hombre y se encuentra Dios. Acá están los protagonistas. Es una historia que tiene como estos protagonistas. Y si ustedes miran, es la historia de hoy. También está hoy la serpiente. Claro, no sale disfrazada de serpiente por la calle. Si uno anda buscando la serpiente, no la encuentra. Pero como escena del teatro del mundo, están los mismos actores. Están los mismos actores. Y la Escritura nos dice que esto narra una tragedia. ¿Cuál es la tragedia? La tragedia de que el hombre vivía en una relación de armonía con Dios. Estaba en una relación de felicidad con Dios. Vivía en armonía con su Creador, que lo había creado, que él sabía que le daba la vida, que sabía que le había puesto todo en el universo para poder, vivir feliz. Vivía con la creación del Creador, ¿no? Andaban por allí los osos y los perros y los gatos y los búfalos, y el hombre no tenía ningún problema con nadie, pero se sentía solo. Y finalmente también con las criaturas, ¿verdad? Vivía en armonía. Todo ese relato lo que muestra es que hay armonía, está claro que hay armonía. Por ejemplo, hay diálogo, conversa con Dios, hay una relación armónica. Otra cosa que expresa el relato es que lo colocó en un jardín. Imagínense ustedes, para la mentalidad del Oriente, lo que es el jardín. Porque lo que abunda es el desierto. ¿Por qué se conoce como la medialuna fértil, la zona esa que está entre los grandes ríos? Porque, claro, eran paradisíacos esos lugares para ellos. Y cuando piensan en algo como, digamos, celestial, piensan en un jardín. Lo colocó en un jardín. Y además a esa cosa interior que tenía, que no es bueno estar solo, buscó que justamente el hombre encontrara a alguien frente a él, tan importante, que lo hiciera descubrirse a él mismo. Cuando el hombre por las noches se ponía frente a la cebra y le decía a la cebra, ¿cómo te va? La cebra no le decía nada. Cuando se ponía frente a todos los animales de la creación, los miraba y les hablaba a los animales. Pero cuando se puso frente a la mujer y la vio, él no solo comprendió que ella era distinta y entonces pudo decirle tú, sino que descubrió que él era yo. Descubrió que verdaderamente él era una realidad única, irrepetible, frente a otro que no solo, ¿verdad?, hablaba con él, sino que le regalaba el poder conocerse. De manera que el hombre estaba allí en paz, en armonía. Y se utiliza la expresión estaban desnudos para mostrar, diríamos, podemos decir, su pureza, esa decisión, diríamos, de justicia original con la que Dios había regalado a estos primeros, y de paz, y la paz que tenían. Había armonía. Y en este relato, en el que entra la serpiente, en el que entra el varón, en el que entra la mujer, en el que entra Dios, lo que comienza el relato diciendo es que hubo una maldición.
hay una maldición. Y uno inmediatamente dice, ¿Dios puede querer una maldición? ¿No? Porque uno inmediatamente se lo expresa y uno dice, no quererla, pero sí mostrarla. Puede decir, por lo que hiciste te va a pasar esto. De manera que el decir mal, que eso es la maldición, como decir bien es la bendición, es lo que acontece allí. Se le dice lo que le va a pasar. ¿Y qué es lo que inmediatamente viene a nuestra mirada? Bueno, pero ¿y quién es esta serpiente? Porque en el fondo aparece allí en el relato, pero ¿quién es? En el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, acuérdense que se trata de mostrar todos los nombres que tiene a lo largo de toda la Biblia. Cuando habla de la señal que apareció en el cielo, la mujer vestida de sol, dice que también aparece otro que es un dragón rojo. Y luego dice, de ese dragón, dice que se llama el diablo, la serpiente antigua, Satanás, el dragón, es decir, que muestra que es la misma realidad siempre, aunque ha tomado diversos nombres. Cuando se hace referencia a él, se está refiriendo a esa serpiente antigua. Quiere decir que ya se nos dice que la serpiente antigua es el diablo o Satanás. Y si yo me pregunto, ¿verdad?, ¿qué poder tiene? Lo primero que tengo que convenir es que es una criatura, no es Dios. Por lo tanto, no tiene todo el poder. No tiene todo el poder. Algunas personas se atemorizan y le atribuyen un poder que no tiene. Por otro lado, sabemos que desobedeció y eligió no servir a Dios, bajo ese lema, no te serviré. De allí que es el que ha iniciado una rebelión y quiere que otros se sumen a esa rebelión suya. Algunos voluntariamente y otros inconscientemente. Porque hay otros que no le ponen la propaganda, síganme porque yo soy el de la rebelión, sino que le dicen, servía el dinero, servía el poder, servía esto, servía esto. Es decir, hay otros que no saben que están detrás de esa rebelión porque les han puesto carteles atractivos mediante los cuales los han impulsado a ir hacia allí. Están detrás de la rebelión, pero han sacado a Dios de su lugar y ahí han puesto a otro que no es Dios. Cuando se saca a Dios de su lugar, se comienza a amar eso que se pone en el lugar de Dios como si fuera Dios. Y se le comienza a entregar a esa realidad todas las cosas que uno tiene como si fueran Dios. Hay algunos que en el lugar de Dios tienen la fama, por la fama hacen cualquier cosa. Cualquier cosa. Lo sacrifican todo. Se degradan si es necesario. Mienten. Son capaces, ¿verdad?, de vivir en medio del total desorden porque quieren fama. De manera que ese es su Dios, la fama. Y al hacer eso se han desordenado. Se ha producido en ellos un enorme desorden. Y cuando el lugar de Dios lo ocupa otro que no es Dios, no nos libera, nos esclaviza. Eso es lo peor. Porque no es que yo lo puse allí y entonces ahora yo estoy... No, me esclavizó. Porque el único que trae libertad para el hombre es Dios. Los demás nos someten. Yo al principio creo que si tengo el poder seré libre, pero después me doy cuenta que soy un esclavo del poder. Yo creo que si tengo el dinero y vivo solo para el dinero y sirvo al dinero como si fuera Dios, el dinero me va y después el dinero me esclaviza. Nadie ha ido a ver, yo no la recomiendo la película porque la verdad que yo entiendo poco, a veces cuando la película es de pensar mucho entiendo poco. Y si es a las 10 de la noche entiendo menos. Gracias a Dios Cristina me explica un poco algunas cosas. Pero hay una cosa que es increíble, hay una película que se llama La Guerra de los 5 Ejércitos. Cristina me dice. Y hay un momento en que un dragón custodia
un lugar que está lleno de riquezas. Es de la saga del Hobbit, esa película. Y después cuando uno de esos ejércitos que son los enanos alcanzan ese lugar, uno ve al jefe de los enanos transformarse en dragón. No físicamente, pero es el dragón caminando en medio de las riquezas. Ya no le interesan los demás, los que lo ayudaron. Ya se siente que él es el dueño, que quién le va a venir a decir a él. Digamos, tira por tierra todas las cosas que había prometido, no cumple, ¿no? Y además, aunque tiene mucho, no quiere ni siquiera compartir un poquito. Porque si se le cae una moneda, va y la recoge, como diciendo, puedo correr riesgos. De manera que sacar a Dios de su lugar y colocar una cosa que no es Dios, hace que el grito ese, no te serviré, se vuelva presente en mi vida. En mi vida está el no te serviré. En la vida de los que sacan a Dios, empieza el no te serviré a hacerse presente. Y pusimos dos ejemplos actuales porque el Papa Benedicto ya lo mencionaba, ¿no? Decía, el poder y la riqueza son los dos ídolos de los tiempos modernos, el Papa Francisco también lo dice, de manera que pusimos dos. Pero podríamos seguir poniendo muchos más, ¿no? Y podríamos poner otros que a veces nosotros, sin mala intención, también a veces colocamos, ¿no? A veces nuestro Dios termina siendo nuestra familia. Pero no se puede poner a la familia en el lugar de Dios. Hay que amarla según el amor de Dios, pero no endiosarla. No se puede. Aunque nos cueste eso comprenderlo. Y hay una cosa que es mucho más clara, porque Dios los ama a cada uno de los miembros de nuestra familia, mucho mejor de los que lo amamos nosotros. Y cuando lo ponemos a ellos en ese lugar y pasa algo, se nos desmorona la existencia, porque la existencia está anclada sobre una realidad que no es Dios. Solo si está sobre Dios, la de existencia se vuelve firme. En medio de las tempestades, en medio de las cruces, en medio de las adversidades, pero solamente si Dios está en su lugar, entonces, pues digamos, los vendavales se pueden sobrellevar. Pero si uno, ¿verdad?, no coloca allí el que tiene que estar allí y edifica las cosas en función de eso, cuando pasa algo allí, mi existencia se tambalea. Se tambalea. Y podríamos seguir. ¿Cuántos han hecho de su trabajo Dios? Para su trabajo, por su trabajo. Y anteponen todo lo que tiene que ver. Y entonces cuando hay un problemita en el trabajo, ¡pum!, la existencia parece que entra en crisis. Y miren que uno dice, esto es el pan nuestro de cada día. Quiere decir que los actores son los mismos. Y la escena de tragedia es similar. No es que nos cuentan una historia, mira esta historieta, qué interesante, no vale la pena ni decirla, porque hoy que llegamos hasta la luna no vamos a leer los primeros capítulos de Génesis. Pobres los que no leen los capítulos de Génesis. Los que se creen que es una historieta, que cuenta cosas que no sirven para nada, pobres. De manera que sabemos que inicia la rebelión. Y hay algo importante. Bueno, pongámosle algunas características. Tratemos de, al hablar de ¿verdad?, de esta, a quien llamamos la serpiente, el dragón, el diablo, como sea, ¿qué cosas podrían de alguna manera ayudarnos a conocerlo mejor? Y bueno, por lo pronto, algunas las dice Jesús. Jesús lo llama, ¿verdad?, el acusador de nuestros hermanos. Un modo por el que lo llama. Quiere decir que hay una cosa sistemática en su existencia, la acusación. Te vive acusando. Te acusa si viniste al retiro porque dejaste en tu casa a alguien. Te acusa si te quedaste en tu casa porque podías haber hecho otra cosa. Te acusa y te acusa y te acusa y te acusa y te acusa, te vive acusando. Porque es el acusador, es decir, mediante la acusación quiere ponernos inquietos e intranquilos, nos quiere inquietar. Es como si uno dijera, vivo inquieto continuamente, porque te está acusando, viene y te acusa. Dios no acusa. Por eso los pensamientos nuestros, en la medida en que aparecen bajo formas de acusaciones, tienen su origen en Él. Porque Dios no acusa. Otro modo de presentárnoslo
Es justamente este del capítulo 13. Dice, el seductor, me sedujo, dice la mujer. Y más adelante en el Nuevo Testamento lo presentan como el seductor del mundo. Quiere decir, por decirlo así, que cuando te va a proponer algo, no te va a decir el mal que te va a generar eso que te está proponiendo, sino que te va a vender, ¿no?, un viaje en primera hacia las islas del Caribe. Después te vas a encontrar con un terremoto que ni se sabe. No te lo dice. Pero ven, seductor, tiene una estrategia, la seducción. La seducción. Tiene que captarte, tiene que atraerte. Si a una persona, no, yo siempre pongo este ejemplo, le dicen, mirá, ahí hay un clavo, pegale una patada al clavo, no le pega. Porque digo, si le pega una patada al clavo, lo llevan y lo internan, ¿no? Entonces tiene que de algún modo cambiar. Recuerden la imagen, dice que cuando vio la fruta, Eva, dice que era apetitosa, que la encontró hermosa y apetitosa. Quiere decir que la seducción, ¿verdad?, vive de algún modo escondiendo el mal que hay detrás de lo que él presenta, lo esconde. Y de hecho muchas formas masivas hoy de destrucción trágicas, como las drogas, fíjense en que están presentadas inicialmente como olvídate por un minuto de todo lo mal que te va. Y yo cuando la consumo digo, soy feliz y cerré los ojos a este mundo. Claro, el después no me lo cuenta. Después sí que se viene la noche. Después sí que se viene la tragedia. Y vuelvo a insistir con lo mismo, nunca me libera, siempre me esclaviza. Su camino es un camino de esclavitud, me lleva a la esclavitud. Y otra de las expresiones que utiliza para designarlo él es el padre de la mentira. Solo miente, no hay otra posibilidad. Miente. Con mucha astucia, pero miente. De forma que si uno estableciera por la tentación, que es el modo habitual en el que se relaciona con nosotros, la tentación, ¿verdad?, no debe dialogar porque en el diálogo solo de su lado hay mentira. Hay que dialogar porque miente, es el padre de la mentira. Así nos lo presenta Jesús. De manera que aquí hemos visto tres modos de acción de esta realidad. Y observen ustedes, detrás de este grito, no te serviré, detrás de este grito de rebelión, no te serviré, cómo a lo largo de la historia ha venido dándose una serie de cadenas de cosas que están inspiradas en este grito, y que se camuflan. Por ejemplo, un grito es, Cristo no es el Salvador. Claro, te lo presenta de distintas maneras. Te dice, bueno, para los cristianos será Cristo, para los que son de tal lado será fulanito, para los del otro lado será sultanito, para los que son de Marte no sé qué. Pero claro, el problema es que Cristo dice que para entrar al cielo la única puerta es Él. O miente Cristo o mienten los que proponen estas cosas. Cristo no es el Salvador. ¿O qué te dice? Dios no existe. Y algunos todavía dicen, no, porque yo solo creo en lo que puedo tocar y ver. Entonces no crees en casi nada. Porque cuánta cosa hay en la que vivimos que no se puede palpar, ¿no? ¿Cómo se puede probar el amor? ¿Cómo se pueden encontrar las ideas? ¿O no hay ideas? Y bueno, abrámosle la cabeza a alguno y busquemos una idea. No la encontramos. ¿Qué pasó entonces? Entonces no todas las cosas, ¿verdad?, se pueden ver y tocar, ni hablar ese mundo microscópico que habría que decirle, bueno, no podés probar casi nada de esto, entonces tampoco existe. Pero, ¿verdad?, ¿cuál es diríamos, el grito? Bueno, lo que pasa es que creer en Dios era para la época de antes, ahora que tenemos la ciencia, que tenemos la técnica, que podemos llegar hasta donde llegamos y que estamos cada vez más desarrollados, podemos liberarnos. Liberate de Dios y vas a ver que otro se mete en el lugar de Dios y te va a terminar esclavizando toda tu vida. No un poco, toda tu vida.
De allí que entonces la estrategia es, no es que hay que liberar, no es que no sos religioso, pero sos religioso sin Dios. Entonces ahora está lo que se llama la religión a la carta. ¿Vieron cuando uno va al bar? Y le dicen, Señor, ¿quiere una carta? Le dan una carta, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, yo quiero un poco del Padre Pío, con un poco de los marcianos, con un poco de la luz ultravioleta, con un poco de la energía de... Uno se arma la religión como quiere. A su gusto, se la arma, ¿verdad? No hay ningún problema. Religión a la carta, porque sos religioso, le dice el enemigo. No, Dios no importa, no te tiene que interesar. Pero sí vos necesitas creer en algo, entonces cree en esto. Y él, loco de la vida, dice, Dios no existe, pero existe eso que él dice que existe y que realmente es por momentos, ¿verdad? Como para morirse de risa. Como esos que no sé qué cantidad de huevos tienen que tirar en el baño, porque no sé qué es lo que pasa si tiran los huevos, tienen que tirarlos medio de espalda, no sé qué diablo pasa. Yo no sé si el que hace tirar los huevos no es el que los vende para seguir vendiendo. Pero es que hay algunas cosas que uno se da cuenta que detrás está alguien que nos está filmando. Yo calculo que sí. Yo digo, alguien nos está filmando, porque hay que hacer esas cosas, somos grandes. Y por un lado dice, nos independizamos de Dios porque nosotros sí que somos grandes. Y ahora el papá cuando quiere comunicarse con el hijo, sentados en la mesa al mediodía, le tiene que mandar un SMS. Le dice, ¿cómo estás? Lo tiene ahí enfrente. Pero como el hijo no levanta la vista del teléfono, el papá le dice, ¿cómo estás? Nos independizamos de Dios. Qué impresionante. Y qué inteligentes que somos. Hacemos una fiesta impresionante cuando tenemos WhatsApp. Nadie se sabe para qué diablo nos va a servir. Y cuando entremos en la vida eterna ni hablar. Yo calculo que San Pedro a nadie le va a preguntar, ¿tenés WhatsApp o no tenés WhatsApp? Si no, no entrás. Y lo que sí tengo confirmado, y es una mala noticia para ustedes, que gran parte del purgatorio es recibir SMS. Uno va a tener teléfono celular, porque es parte de la penitencia del purgatorio. De manera que, ¿verdad? Somos tan inteligentes, somos tan brillantes, ¿verdad? Somos tan fantásticos. Hemos sacado a Dios, por suerte nos liberamos. Nos liberamos, ¿y en qué quedamos? ¿Qué somos? El Papa Juan Pablo II ya nos advertía, cuidado, hay una cultura de la muerte, hay una cultura de... ¿Quién está detrás de la cultura de la muerte? Bueno, él, es la serpiente, el diablo, él está detrás de la cultura de la muerte. Una cultura de la muerte que utiliza las formas que acabamos de ver. ¿Qué hace? Miente, seduce y acusa. Las estrategias de él. Las estrategias de él. Utiliza la mentira, utiliza la acusación y utiliza la seducción. Algunos los agarra por el lado de la seducción. No, tenemos que crecer y para crecer tenemos que poder tener esto y entonces viene todo ese mundo en donde se comienza a tomar decisiones por los demás. No, en realidad la mamá tiene que decidir si al hijo lo aborta o no lo aborta. Y así sucesivamente, la cultura de la muerte, ¿no? Envuelta en la seducción, en la mentira y en la acusación. Pero esta cultura de la muerte no solo trata de la vida biológica, esa que se ve claramente cuando se dan algunos casos así, ¿verdad? Sino que también, y de eso no se repara demasiado, mata la vida del alma. No solo mata la vida que en el niño, en el vientre de la madre, que es una tragedia, la de los ancianos, ¿verdad? Que con la seducción tienen derecho a morir de otra manera. Siempre está buscando, diríamos, como una forma de presentar el mal como si fuera una película, ¿no? Y ver, diríamos, cómo la vuelve agradable, apetecible, aplaudible, que la gente diga, qué bien que está esto. Pero mata la vida del alma, deja al hombre huérfano de la dimensión espiritual, lo vuelve un animal, lo vuelve hacia las cosas solamente materiales.
y continuamente lo alimenta mostrándole que por el lado del bien material alcanzará la felicidad. Y eso lo frustra. Por eso hay una batalla. Aunque uno no quiera, aunque uno diga yo no entro, uno queda dentro. No hay posibilidad. No es posible. Y aquí es donde aparece esta mujer de la que comenzábamos hablando al principio. ¿Por qué? Porque se ha establecido, según el libro de la Biblia inicial, una radical enemistad. Una radical enemistad. No, digamos, sí, no se llevan bien, pero cada tanto conversan. No, una radical enemistad. No hay posibilidad de servir a dos señores. Esa es la radical enemistad. ¿Y cuáles son los que están debajo de una bandera? No te serviré. ¿Y cuál es la otra? Esa, hágase en mí según tu palabra. Lo que la Virgen dice. Ese es el desafío. Decirle al Señor, hágase en mí según tu palabra. De manera que miremos por lo menos cómo la Virgen a nosotros puede ayudarnos y de alguna manera qué cosas han estado presentes para reparar en ellas que a veces las olvidamos. Lo primero, y digamos lo fundamental, tiene origen en Jesús. En las palabras que Jesús le dice a San Juan y que son las que eligió Marcelo como lema de su ordenación, ¿no? Y el discípulo desde aquella hora la recibió en su casa. Lo que Jesús le dice, ¿se acuerdan? Al pie de la cruz. Madre, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y después dice, y el discípulo desde aquella hora la recibió en su casa. Esas palabras preciosas de lo que es la persona creyente que recibe a la Virgen como madre. Y eso es algo que en algún momento de la vida de la fe Jesús quiere que hagamos. A veces lo hacemos ya siendo chiquitos y a veces no, a veces nos lleva un tiempo. Y en algún momento de nuestra vida, por distintas circunstancias, Él nos pone frente a la escena de la cruz. Tal vez en un momento de dolor, porque ella parece que especialmente ejerce el misterio de la maternidad en medio de nuestros dolores. Porque no es casual que esté al pie de la cruz recibiendo al discípulo amado que estaba sufriendo tanto en ese momento, tal vez como la única posibilidad de un consuelo humano, el de la Virgen. Y porque Jesús sabe que sus discípulos estarán sometidos a muchos desconsuelos, les dice, aquí tienes a tu madre. Y entonces queda como abierta la posibilidad nuestra, ¿la recibes o no la recibes? La llevas a tu casa, como dice el texto, y entonces el discípulo la llevó a su casa. Pero no solo para darle de comer, no solo para que tenga un techo para descansar, sino si la recibe como madre. Si comienza a vivir con ella desde ese momento una relación que tiene que ver con que soy hijo, soy su hijo. Todos nosotros somos invitados por Jesús a recibir a María como madre. Todos. Quiere decir que si alguien, por algún motivo, no había llegado todavía a ese misterio de la maternidad de la Virgen, hoy el Señor te regala la posibilidad no solo de conocerlo, sino de empezar a vivir hoy esa relación con ella. De que te confíes a ella como si fuera tu madre. Siempre. Y que ella te va a auxiliar particularmente en los momentos difíciles, porque ella está al pie de la cruz. Por lo tanto, al pie de la cruz de él, al pie de la cruz mía, al pie de la cruz de aquel, al pie de la cruz de aquel, al pie de la cruz de todos. De allí que tenemos que amarla, tenemos que honrarla, tenemos que obedecerla. Eso nos enseña Jesús. Y reparen ustedes en lo que le dice a Juan Diego. Fíjense qué interesante lo que le dice a Juan Diego. Y aquí nos enseña un poquitito para nosotros. ¿Se acuerdan que Juan Diego decide ir por otro camino? Porque su tío está enfermo.
y piensa que si va por el camino de siempre, se le va a aparecer la señora, y entonces le va a retrasar el camino porque él tiene que ir a buscar al médico porque el tío está enfermo. Imagínense la santidad de Juan Diego. Para decir, si en vez de agarrar por acá, agarro por acá, la esquivo, porque era lo que estaba pensando. Imagínense la santidad, la pureza, el corazón de Juan Diego. Y entonces decide irse por otro camino. Y la Virgen se le aparece. Y él como si dijéramos, ¿no? Como si dijéramos, ay mi Dios, ¿no? Yo estoy apurado y a esta hora se me aparece, ¿no? El diálogo es sublime, el de él y el de ella. Y ella entonces le hace una serie de preguntas. La primera pregunta que le hace es, ¿no estoy aquí yo que soy tu madre? Primera pregunta. Quiere decir que la primera pregunta de Juan Diego para nosotros es la presencia de la Virgen en nuestra vida. Porque estar aquí es estar aquí. Es estar en mi aquí. No solo cuando vine acá al templo, cuando me fui a mi casa, cuando me fui al trabajo, cuando fui al médico, cuando me encontré con unos vecinos, cuando, en verdad, ese es el aquí. No estoy aquí, yo que soy tu madre. De manera que el no estoy yo aquí es la presencia permanente de la Virgen en mis gozos y en mis sufrimientos. La presencia permanente, ella está aquí. ¿Cómo es esta presencia de la Virgen? Lo más importante y que se sintetiza es que es una presencia materna. ¿Cómo se relaciona conmigo y con cualquiera de nosotros? Como madre. Es una presencia. ¿Y qué pasa con la madre? Que busca a sus hijos. No llegó el nene todavía. Ya son las 12, ¿dónde se habrá quedado? Las mamás. El papá se duerme. No, deja que ya va a venir. La mamá no se duerme. Pero que habrá comido, quién sabe si comió. No comió. Y además el nene ya empieza a crecer y sigue siendo el nene. Y las preocupaciones de la mamá siguen siendo todas esas. Y la mamá permanece. Pero eso muestra el corazón de la preocupación de la Virgen por sus hijos, ¿verdad? Está preocupada en ese sentido. Es una madre que está cuidando a los hijos. Y aunque en el cielo los ángeles se juntan para cantarle alguna serenata y demás, ¿verdad? Para darle el gozo de que tenga una serenata, de que esté alegre, ella les dice que más tarde, porque está preocupada por sus hijos. Aunque podría, digamos, ¿no?, estar en eso, es una presencia materna, es silenciosa. Es decir, no es que ande, por decirlo así, con grandes propagandas, sino que es cotidiana. Es como hay que poder descubrirla. Tengo que ser capaz de afinar mi antena, porque ella está silenciosamente. Así como con Jesús, silenciosa. Nadie reparaba demasiado en ella. Nadie reparaba demasiado en ella. Su presencia anuncia siempre a Jesús. Diríamos, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros, que somos sus hijos, nos encontremos con su Hijo. Eso es lo que quiere. Y para eso vive. En la Escritura se sintetiza esto en la expresión, hagan todo lo que Él les diga. Eso es lo que dice ella. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, madre? Hagan todo lo que Él les diga. Esa es la expresión que siempre dice. Segunda pregunta que le hace a Juan Diego. La primera, cada uno de nosotros la puede responder. Si la Virgen se me aparece, además del desmayo que me pego, pero si yo puedo responderle, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? La segunda, ¿no estás bajo mi sombra? Le dice a Juan Diego, ¿no estás bajo mi sombra? Acuérdense
el tema bíblico de la sombra. Qué interesante, ¿no? Porque ¿qué es lo que la Virgen escucha del ángel? El Espíritu Santo te cubrirá con... Quiere decir que estar bajo la sombra de la Virgen es estar bajo la acción de la Virgen. Es ella la que está allí obrando y actuando. Es ella la que está moviendo el corazón de él. No estás bajo mi sombra, le dice. Y en el Salmo 91, si lo leen, dice el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Todopoderoso. Morará a la sombra del Todopoderoso. De manera que estar bajo la sombra es estar bajo su acción y bajo su protección. Ella se vuelve refugio para aquellos que justamente los cubre con su sombra. ¿No estás bajo mi sombra? Podemos responder nosotros. Si cuando vivimos en el aquí nuestro, en medio de todas estas idas y venidas, somos capaces de reconocer que estamos bajo su sombra, bajo su protección, bajo su acción. Otra pregunta que le hace a Juan Diego, muy bonita. ¿No soy la fuente de tu alegría? Nosotros en las letanías, ¿cómo la llamamos? Causa de nuestra alegría. De manera que no le dice al Diego nada nuevo. Nosotros le decimos que es causa, Santa, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Es decir, que si le hemos dicho eso, tiene todo el derecho como madre a decirnos a nosotros, pero ¿cómo? ¿No soy la causa de tu alegría? ¿No soy yo la causa de tu alegría? Yo podría decir, y aquí evidentemente tenemos muchos elementos, pero bueno, se supone que las alegrías que ella tiene tendrían que ser mis alegrías. Ella es la causa de mi alegría, por lo tanto sus alegrías son mis alegrías. ¿Y tenemos algún texto en el que veamos claramente cuáles son sus alegrías? Sí, el Magnificat. Allí ella dice, proclama mi alma. Es decir, la primera causa de la alegría, digamos, del corazón de la Virgen, es que ella se alegra porque Dios es grande. Todo al revés de estos que dicen no te serviré. Los que dicen no te serviré no se alegran de que Dios sea grande, porque lo que pasa es que entienden que Dios es un estorbo para hacer grande ellos. En cambio, la Virgen quiere que Dios sea grande y cada vez más grande, porque si Dios es así, nosotros entonces seremos felices. Pero si Dios no es grande, entonces otra vez volvemos a la misma problemática. Se alegra porque Dios es grande. Se alegra porque, ¿verdad? Dios trae al mundo la salvación. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque Dios trae al mundo la salvación. Motivos de su alegría son la grandeza de Dios, la salvación que Dios ha traído. Y al mismo tiempo se goza porque sabe que Dios mira con agrado a los humildes. Porque ha mirado la pequeñez de su servidor. La pequeñez, la humildad que tiene ella. Se alegra con las obras que hace Dios. El Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Se alegra con las obras del Todopoderoso. Las obras externas del Todopoderoso y las obras que el Todopoderoso hace en cada uno de nosotros. Se alegra con la misericordia del Todopoderoso. Porque su misericordia se derrama de generación en generación. ¿Es ella la causa de nuestra alegría? Si es la causa de nuestra alegría, entonces, obviamente, estas cosas que son las alegrías que tiene ella, tienen que ser nuestras alegrías. Nos tiene que alegrar que Dios sea grande, que nos haya dado la salvación, que mira con bondad a los humildes,
que las obras que hace son maravillosas y que distribuye su misericordia de generación en generación. Y finalmente le dice a Juan Diego, finalmente no, le hace dos preguntitas al final, ¿no? Le dice, ¿no estás en el hueco de mi manto? Es como si le dijera, no estás en mi regazo. El regazo es como un nido, a donde lo cobijan a uno. Es como un niño cobijado. ¿No estás allí como un niño cobijado? Y en ese nido, y en esa realidad es donde experimentamos la ternura de la Virgen, la calidez de su amor, su ternura y la calidez de su amor. Fíjense, después de preguntarle, no estoy aquí que yo que soy tu madre, no estás bajo mi sombra, no soy la fuente de tu alegría, no estás en el hueco de mi manto, entonces le dice, ¿tienes necesidad de alguna otra cosa? Yo creo que así se habrá quedado Juan Diego, en silencio, ¿verdad? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Después de desplegar frente a ti esta maravillosa cercanía amorosa que tengo contigo, ¿qué otra cosa podrías necesitar? Y entonces le dice a Juan Diego algo, ya no bajo la pregunta, todas las anteriores son preguntas. Voy a ver si encuentro lo que yo puse acá. Todas las anteriores son preguntas, pero esta no es pregunta. ¿Cómo concluye? Que ninguna otra cosa te aflija y perturbe. Uno inmediatamente podría decir, qué barbaridad, ¿no? ¿No? ¿Cómo le va a decir eso al pobre indiecito que está preocupado por traerle el médico al tío? ¿No se dio cuenta que es más importante el SEM o el SWAT que ella? Claro, ven, pero se dan cuenta la agudeza, ¿no? Le preguntó, le volvió a preguntar y después le dijo, ¿qué te falta? Y después de decirle qué te falta, le dice, a ella le dice, que ninguna otra cosa te aflija o perturbe. Que ninguna otra cosa se la dice a un indiecito que está preocupado por ir a buscar el médico para su tío que seguramente piensa que se le va a morir. De manera que no era una situación menor para cualquiera. Pero de hoy le dice, yo me ocupo de todo. Yo me ocupo de todas las cosas. Yo no sé si alguien tiene la oración de Medjugorje, Madre, yo confío en ti, que era lo que yo tenía acá, y ahora no lo encuentro, la oración de la Virgen, pero con esta oración de la Virgen, ¿verdad? Vamos a terminar la reflexión del día de hoy. Tenemos una Madre poderosa, como un ejército, que está pronto para la batalla. Y que como madre que defiende, va a batallar hasta el fin. Y por eso baja del cielo para venir a decirnos a nosotros, hay que cuidarse porque los tiempos están complicados. Y el grito, no te serviré, parece que comienza a escucharse con mucha más fuerza que en otros tiempos. Y San Luis María Griñón de Montfort dice, hacia el fin la batalla se volverá más frontal. No es que va a disminuir, dice, no, se volverá más frontal, más clara. Si los que quedan en el medio van a tener que tomar una decisión. ¿Vieron esos que dicen, no, yo no me quiero complicar? Yo a las 4:15 me voy a ver el partido, los que gritan no te serviré para allá, y los que dicen, aquí estoy para hacer tu voluntad para allá, yo me voy a ver el partido, ¿no? Es esos que están en el medio, y que a los que dicen no te serviré dicen, sí, estoy de acuerdo contigo, y a los que dicen, aquí sí, estoy de acuerdo contigo, pero están en el medio. Cuando esto se dé, van a tener que tomar una decisión, porque no se va a poder quedar en el medio uno.
No hay posibilidad. No hay posibilidad. Recemos entonces, y yo invito a los oyentes de Radio María, que hace rato que me están escuchando, ya casi 1 hora y pico, y que pueden mandar los mensajes al 095-860-333. Estoy dando una información en la iglesia, en la parroquia, ¿verdad? Pero los oyentes de Radio María están escuchando este retiro, pueden mandar sus mensajes. Y los invito a que recemos esta oración, que es como una recopilación de lo que la Virgen ha ido diciendo en distintos mensajes en Medjugorje, y que termina con una jaculatoria milagrosa, que nos invita a repetir a nosotros una y otra vez: Madre, yo confío en ti. Yo se la enseñaba ayer a Julieta. Madre, yo confío en ti. Y fíjense que nos va a ir mostrando que no solo es porque algo anda mal, incluso cuando las cosas se ponen peor, cuando parece que nadie te escucha, cuando crees que, bueno, ibas a decir algo, pero repetí con confianza: Madre, yo confío en ti. Bueno, yo rezo esta oración por cada uno de ustedes, por los familiares de ustedes. Ustedes tengan en su corazón a las personas que de pronto saben que les han pedido que recen, a las personas enfermas, a los que en estos días se acercaron a decir que rezáramos por él, por ella, ¿verdad? A cada uno de ustedes y a mí, los que están enfermos de cáncer, que a veces los familiares se acercan, los que padecen problemas de todo tipo, a todos ellos, todas las personas que nos pidieron oración van a estar presentes en esta oración. ¿Por qué te agitas y confundes ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo te saldrá mejor. Cuando te abandones a mí de todo corazón, todo se resolverá con tranquilidad según los designios de mi Hijo. No te desesperes, no me dirijas una oración agitada, como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos y dime con calma, vamos a repetir todos: Madre, yo confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame a mí ser tu madre y actuar con libertad. Abandónate confiadamente a mí, reposa en mí y deposita en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, repetimos: Madre, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento, tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Madre, yo confío en ti, no seas como el paciente que pide al médico lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos maternales, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o complican a pesar de tu oración, sigue aún confiando, cierra los ojos del alma y confía aún más. Continúa diciéndome a toda hora. Repetimos: Madre, yo confío en ti. Necesito tener las manos libres para obrar. No me las ates con tus preocupaciones infantiles. El enemigo no quiere sino eso: agitarte, angustiarte y quitarte la paz. Confía en mí, reposa en mí, abandónate a mí. Yo consigo de mi Hijo los milagros en proporción del abandono y la confianza que tengas en mí. Así que no te preocupes, confíame todas tus angustias y quédate tranquila. Solo dime a toda hora: Madre, yo confío en ti. Vas a ver luego los milagros. Te lo estoy prometiendo porque soy tu madre y te amo. Si supieras cuánto te amo, llorarías
y alegría. Amén.